New Super Mario Bros. New Super Mario Bros. New Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Ese nuevo en el título ha perdido fuerza, ¿no creen? Sí, antes pesaba más. New Super Mario Bros., la nueva saga que mantiene viva los juegos 2D de Mario. Esta saga inició en 2006 con New Super Mario Bros. En la DS y ha continuado en la actualidad hasta New Super Mario Bros. U Deluxe, lanzado en 2019 para Switch, un port del título anterior de Wii U. Han estado en todas las consolas de Nintendo desde la DS. Es seguro que has jugado o visto este título antes. Llevamos escuchando ese nuevo en el título desde hace muchísimos años y los juegos siguen viéndose exactamente igual. Eso sí, que los juegos se vean parecidos no los vuelve la misma cosa. He visto a gente comparar esta saga con títulos como FIFA, donde cada nueva entrega se ve exactamente igual a la anterior. Pero a ver, no se pasen tampoco. Hay muchas diferencias. En New Super Mario Bros. Al menos sé que estoy jugando niveles distintos, pero a veces sí pareciera que estoy jugando exactamente lo mismo. Pero bueno, el agua moja, la gravedad existe y la saga New Super Mario Bros. Se ha estancado. Es fácil decirlo y es fácil notarlo. Pero ¿qué hay de cuando las cosas no eran así? New Super Mario Bros. No siempre fue esta saga. En algún punto, ese nombre le perteneció a un solo título. En algún punto, el agua no mojó, la gravedad no existió y New Super Mario Bros. Fue nuevo. El día de hoy vamos a hablar de cuando lo nuevo fue nuevo. ¿Dónde comenzó todo? Ay, bueno, ¿a quién le importa? En serio, ¿a quién le importa saber el origen de una saga que su entrega más reciente se ve igual a una de hace más de 10 años? Esa percepción es el gran problema. La realidad es que no son iguales, y quitando cariñosamente a su entrega de 3DS, todas son muy buenas experiencias. New Super Mario Bros. Wii fue tan bueno que Nintendo se culió y no creyó que sería capaz de replicar tal éxito. ¿Qué hizo? Lanzar una siguiente entrega que fue casi una expansión de la anterior, junto con una consola idéntica a la Wii. ¿Qué pasó? Fracasó, pero esa entrega fue relanzada en Switch y es la que tenemos hoy en día disponible. No dejan de ser buenas experiencias, pero estos juegos solitos se ponen en un mismo saco para ser juzgados por ser iguales, volviéndose una saga poco interesante de hablar, de analizar y sobre todo de jugar. Si ya tuvo una buena experiencia jugando al título de Wii, ¿qué me puede ofrecer su entrega U? ¿O qué me puede ofrecer su entrega en la DS? New Super Mario Bros. Lanzado en la DS en 2006 fue la primera entrega. En ese tiempo ya no había juegos 2D de Mario recientes. Habían sido echados a un lado tras la evolución de Mario y sus otros juegos. Por 2006 ya habían sido lanzados varios títulos de Mario Kart, 2 entregas mayores de Mario en 3D con una tercera en desarrollo para lanzarse el año posterior. La marca no dejaba de evolucionar y de innovar, haciendo que los plataformeros 2D fueran cosa del pasado. Pero el último plataformero de Mario en 2D formalmente fue Super Mario Land 2 para la Game Boy en 1992. Digo, sabemos de quién es la culpa de que no hubieran más juegos de Mario Land, y no me quejo, pero Dios mío, estamos hablando que de 1992 a 2006 pasaron 14 años sin un juego 2D de Mario. Gracias Diosito que me mandaste a nacer en 2002, porque entonces solo tuve que esperar 4. Como resultado tenemos un juego muy experimental. Pónganse en la situación de estos desarrolladores. Tienen que traer de vuelta el legado de lo que las entregas de Mario en 2D establecieron en el pasado, desde Super Mario en la NES hasta Super Mario World. Pero ahora la marca ha evolucionado. Mario se ve diferente. Hay muchos nuevos personajes y mundos introducidos en entregas recientes. Podían tomar de muchos lados. Es una increíble mezcla entre lo nuevo y lo viejo. Regresan elementos curiosos como las rejas y bloques serpiente de Super Mario
Mario World. ¿Recuerdan eso de guardar un objeto? Pues regresó y ahora puedes usar ese objeto cuando quieras picando la pantalla táctil. Lo nuevo está regado por todas partes. Elementos que tal vez se pensaron para las entregas de antes pero que quedaron fuera por limitaciones. ¿Por qué no hacer que esas plataformas de hongo que vemos desde el Mario 1 ahora hagan así y se muevan? Trampolines que te hacen elevarte como helicóptero, cosa que gustó tanto que se volvió su propia habilidad en la siguiente entrega. ¿Habilidades? ¡Nuevas habilidades! ¿Qué otras nuevas habilidades podrían incluirse? Ya existe Mario Grande y Mario Chiquito. ¿Por qué no hacer a Mario aún más grande? Y también hacerlo aún más chiquito. El hongo gigante y el hongo mini son las innovaciones de este título. El hongo gigante destruye todo a tu paso y el hongo mini te vuelve mucho más ágil a cambio de volverte vulnerable. También se introdujo a Mario Caparazón, un poder que te deja meterte en el caparazón de un Koopa y rodar. No sé ustedes, pero yo siempre quise ser un Koopa. A la gente le encantaba la música y melodías de estos juegos. ¿Por qué no hacer un divertido énfasis en ello haciendo que los enemigos salten junto con la música? Y ya que mencioné la palabra enemigos, pasemos convenientemente a hablar de los enemigos. En Super Mario Bros. 3 y Super Mario World, los enemigos antagónicos principales eran Bowser y los Koopalings, esos Bowsers chiquitos de colores que en ese entonces eran canónicamente los hijos de Bowser, y luego dejaron de ser canónicamente los hijos de Bowser. Curiosamente, Super Mario World fue su última aparición en un plataformero 2D. No los habíamos visto en años. Este juego sería la oportunidad perfecta para regresarlos a su icónico rol de ser los jefes de los castillos, ¿no? ¡No! ¡Y qué bueno! ¿Por qué no hacer jefes originales con batallas que tomen elementos de los mismos niveles? El mundo 2 es con temática de desierto, y a lo largo de los niveles verás mucho a estos enemigos que se llaman Pokis. En el castillo final de este mundo te enfrentarás a un Pokimomia. En el mundo 6 te bombardean de Bullet Bills, y el jefe de ese mundo es un Monty Mole en un tanque de guerra que te dispara puras Bullet Bill. En el mundo 3, que es de agua, el jefe es un pez. Hay algunos ahí medio raros como Pity Piraña, pero no dejan de ser únicos. A los desarrolladores no les bastó con un solo nivel de castillo por mundo, entonces agregaron niveles intermedios en forma de torre. Son niveles como los castillos pero con progresión vertical, y al llegar a la cima se encuentra Bowser Jr. Usualmente lo pisas 3 veces y se acabó, pero en ocasiones llega con un caparazón verde y la única forma de atacarlo es regresándole ese mismo caparazón. Adoro estos jefes, no solo porque no sean los Koopalings que ya me tienen medio harto, pero porque sus batallas eran variadas. No entraba a un castillo esperando una versión de Bowser chiquito con rayos de colores distintos. Detrás de esa puerta podía esconderse un Goomba gigante. ¡Ay, güey! ¡Sí es un Goomba gigante! También trajeron elementos de los Mario en 3D como el triple salto, las monedas rojas, el salto en la pared y algunos enemigos de Mario 64 como los Womps y las anguilas. Se introdujeron las monedas estrella como coleccionables. Hay 3 escondidas en cada nivel. Algunos niveles tienen salidas secretas, tubos mini esparcidos por ahí con cuartos llenos de monedas, entre otras cosas. Estarás jugando un nivel varias veces si es que te apetece el 100%. Pero falta responder a la pregunta del millón. ¿Este era un juego fácil? Existe una entrevista con Miyamoto hablando sobre New Super Mario Bros. Wii, en la que relata que le afectaron mucho las críticas contra el primer New Super Mario Bros. Por haber sido muy fácil. ¿Fácil? ¿Easy? ¿Estamos hablando del mismo juego que quiere que venzas a 2 de sus jefes en forma mini para desbloquear las entradas al mundo 4 y 7? ¿Estamos hablando de el mismo juego que es capaz de dejarte esta moneda al fondo de un nivel de agua y apenas la agarres te lance 4 bloopers? ¿Estamos hablando de el mismo juego que quiere que veas este cuarto con plataformas moviéndose y aparte de agarrar la moneda que se encuentra ahí, pienses, esa plataforma a la derecha en específico se está moviendo más lento que las demás? Entonces entres, veas que está bloqueada por bloques y que forzosamente necesitas la habilidad de caparazón para romperlo. Entonces te salgas, consigues la habilidad, regreses al nivel y entonces entres de nuevo, rompas esos bloques y desbloquees la salida secreta. Estamos hablando de el mismo juego que...
Yo no sé quién le dijo a Miyamoto que este juego era fácil, pero definitivamente esa persona no trató de conseguir la salida secreta del nivel de la mansión en el mundo 3. No, no les voy a decir cómo. ¿Qué? ¿No nos va a decir? ¡Ay! Ese loco Damián se cree muy listo. Hace esto para que los espectadores susceptibles corran a jugar el juego tras la intriga que les acaba de sembrar. Yo soy un espectador muy listo y me doy cuenta de esas cosas, así que resistiré a la tentación a pesar de tener una DS prendida con una copia del juego a mi lado. ¿Debería? No puedo dejar ganar a ese loco. Pero... ¿qué será? Tengo que saberlo. Creo que con lo que he dicho hasta ahora, ya pueden ver que este juego en efecto es muy experimental. Cuando lo jugué de niño, este juego derramaba carisma y originalidad. Como adulto, quererlo completar al 100% me ofrece un reto genuinamente interesante. Podría terminar aquí, el juego es carismático y de una época de Nintendo en la que ya no estamos, pero estaría pasando por alto el gran tesoro que guarda este juego. Todo este tiempo he estado hablando de un título de la Nintendo DS. Pues sí, no, obviamente, pero no lo recalco por ser redundante, es que el sistema es muy importante. La DS era una consola portátil y personal, pero también posee un multijugador local. Los juegos debían tener ambas experiencias, causando que juegos que principalmente eran multijugador como los Mario Party y Mario Kart tuvieran modos que pudieras disfrutar en solitario. He hablado de esto antes, pero no he hablado del caso inverso, cuando una experiencia principalmente individual implementó el multijugador. Aquí tenemos la máxima diversión que he tenido con la franquicia de Mario en 2D, el modo Versus. Ya había juegos 2D de Mario antes con modo competitivo, bueno, en realidad solo había uno. Un modo Versus en el Mario Bros de arcade donde el jugador que obtuviera 5 monedas antes que el otro ganaba, pero nunca vimos un modo como este hasta New Super Mario Bros. Aquí, dos jugadores son colocados en un mapa en bucle donde aparecen estrellas aleatoriamente. ¿Tu objetivo? Conseguir las estrellas antes que tu oponente. Esto puedes hacerlo esperando pacientemente a que aparezcan, pero también puedes robárselas a tu oponente atacándolo, ya sea pisándolo, aventándole bolas de fuego, un caparazón o sádicamente cazar su muerte. Entonces este modo se convierte en ambos jugadores corriendo desenfrenadamente por el mapa buscando estrellas y oportunidades para atacarse. Apenas comienza es salvaje. Tienes una flor de fuego, caza al otro jugador y bombardéalo de bolas de fuego. La situación es al revés. Oye, ¿tu oponente tiene una estrella de invencibilidad? Oye, si esto no suena divertido ya, los mapas lo hacen aún más interesante. Están increíblemente bien diseñados. Son mapas con obstáculos donde tu movimiento será importante para desplazarte mejor y más rápido. Algunos con secretillos como el mapa de nieve en el que hay un trampolín que puedes usar para llegar a una sección aérea donde hay un Koopa que te da un caparazón azul. O el mapa ambientado de castillo donde el hongo mini es una bendición, ya que hay escondites que solo puedes alcanzar con el hongo mini, haciendo imposible a tu oponente atacarte. Cada que un jugador toma 7 monedas, le dan un objeto. El objeto puede ser cualquiera, desde honguitos hasta el hongo gigante. Es lo más satisfactorio del mundo que te salga un hongo gigante, porque matas a tu oponente con solo tocarlo y destruyes todo a tu paso. Justo ahí, cuando tomas un hongo gigante y persigues a tu oponente, puedes voltear a ver la caja del juego. La portada muestra a Mario gigante persiguiendo a Luigi. En ese preciso instante, descubres que el modo Versus es el modo principal. ¿Siempre estuvo aquí? La gente tiene que saber. No podrán censurarme. Originalmente el multijugador iba a ser distinto. Según una entrevista a Takashi Tezuka, productor del juego en 2005, el multijugador iba a ser un modo carrera. En el tráiler del juego mostrado en la E3 de 2005 se puede ver algo de esto. Es más, la demo que se puso del juego en el evento estaba hecha para jugarse en modo multijugador. La primera impresión de un montón de periodistas de videojuegos sobre este juego fueron Mario y Luigi pisándose entre sí. Varias cosas tuvieron que pasar para que este modo terminara
seguirá siendo como lo conocemos, con los mapas en bucle y las estrellitas, pero el multijugador siempre fue una prioridad. Tezuka habló solo del modo multijugador durante 3/4 de la entrevista, y hasta menciona que se consideró incluir habilidades exclusivas para este modo, como el rayo de Mario Kart. Tal vez el modo versus surgió gracias a una limitación técnica al no poder implementarse el modo carrera. Aún así, viendo lo entusiasmados que estaban los desarrolladores con el multijugador, es seguro que el modo versus tuvo mucho cuidado puesto para terminar siendo la genialidad que fue. Es una lástima que este modo no haya regresado nunca. Supongo que con la adición de un multijugador cooperativo en la entrega de Wii, no hay lugar para un modo como el de DS. No sé qué planes le deparan a la saga 2D de Mario. Hagan lo que hagan, esta saga nunca volverá a ser nueva. Si deciden reinventar los juegos 2D de Mario con otra cosa, entonces será otra cosa. Pero New Super Mario Bros. Solo fue nuevo una vez, y fue aquí. Un producto de su tiempo que no volverá nunca, y eso está bien. Venero tanto esta consola porque fue y es algo muy diferente. Estos juegos fueron hechos para que pudieras prender tu Nintendo DS donde sea y darte un buen juego, con limitaciones técnicas y todo. Crearon juegos simples hechos para jugarse en cualquier momento. A día de hoy sigo jugando juegos de la DS con mis amistades y no siento que hayan envejecido ni un solo día. El modo versus de New Super Mario Bros. Por supuesto forma parte de estos. El modo principal guarda una de las mejores experiencias de Mario en 2D, pero eventualmente lo acabaré. El modo versus puedo sacarlo cuando quiera y con quien quiera. Todas las partidas que tenga aquí siempre serán nuevas. La mejor parte de estas experiencias es que fueron hechas para no terminar nunca, si así lo quisieras. Catripi, ¿prendiste la luz? Señor loco, no te entiendo. ¿Por qué estabas a oscuras? Estaba tratando de darle un final emotivo al video. Ay, no. Ahora, ¿qué opinará el tipo de verde sobre este espantoso error? Muy mal video. Catripi arruinó el final.